lo que pensó durante todo el colegio, que puta, qué cuestión más fácil que sumar o restar, no, pues, acá uno se ve que no es tan fácil sumar. Entonces, me habían pedido una multiplicación. ¿Ya? Y a mí al menos me gusta mucho este curso por lo mismo, porque es matemática, comillas, muy simple, ¿ya? O sea, que es como la parte más básica de la matemática, pero vista muy, 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 muy en la profunda, ¿ya? Y que uno viene como a responder todas las preguntas de, o al menos, no sé, yo me hacía, como de por qué se suma, de cómo se suma, por qué se divide, cómo se divide, y acá uno, de cierto modo, viene a responder esas cosas, ¿ya? Entonces, hagamos una multiplicación de dos cifras, nada más para que no sea tan larga. Vamos a tener 2,34 en base 5. Os dije dos cifras y puse 3. Por 1,3 en base 5. ¿Ya? Entonces, lo mismo, si no sé algún algoritmo para multiplicar, me tiro a descomposición canónica. Entonces, desarmo acá. 3 por 5 a la 1, más 4 por 5 a la 0, y todo esto por 1 por 5 a la 1, más 3 por 5 a la 0. ¿Ya? Y acá hacemos uso de las propiedades de toda la vida de álgebra. S por S más S por S, S por S más S, y todos con todos, ¿ya? Las que normalmente en los colegios suelen marcar como así y así, ¿ya? Entonces, ¿qué me está quedando? Primero vamos con la parte roja, que me quedaría 3 por 1, voy a escribirlo igual aunque sea 1, por 5 a la 1, y 5 a la 1 me da 5 a la 2, más 3 por 3, voy a dejarlo tal cual, por 5 a la 1 y 5 a la 0 es 5 a la 1, más 4 por 1, 4 por 1, por 5 a la 1, más 4 por 3, por 5 a la 0. ¿Claro hasta ahí? Lo único que hice fue escribir las multiplicaciones. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces ahora me pongo a resolver las multiplicaciones. Y veo 3 por 1, 3 por 5 a la 2. No me dio ningún problema porque no me ha salido de la base. Ahora, 3 por 3 es 9, pero como estamos en base 5, no puedo usar el 9. Entonces, ¿cuánto sería 9 en base 5? Lo mismo, si no me acuerdo, lo encontramos. 9 dividido 5 me da 1 y sobran 4. Y lo anoto en esa forma, así que sería 1, 4. Y acá tengo 4. 5 a la 1. Y acá el 12, ni idea. Esto da 2 por 10, 2 y sobra. Sería 2, 2. ¿Ya? Y ahora repetimos lo mismo que hicimos antes con la suma, de descomponer y todo eso. Entonces, en este caso el 3 no me da problema, así que se queda como 3 por 5 a la 2, más 1 por 5 a la 1, más... Ah, pero antes de eso, tengo otro que sumar. Tengo acá 1, 4 y 4. Entonces, 1, 4 y 4, ¿cuánto me da? ¿Qué hago? Eso sería... eh, sería 2, 3. Yo una consulta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el 1, 4 y el 4 se suman, dan 14 y eso se divide en 5 y es lo mismo que hiciste antes con el 12 ¿Por qué dividido en 14? 5. No, no es 14. Ah, los había visto como 14. Es Sorry, un 1, me 4, equivoqué. pero no es un 14. Esto es 9, esto es 4, así que en base 10 es 13, y 13 en base 5 es 2, 3.
Ah, ya, ya, ya. Eso estoy Ahora haciendo, entendí. ¿ya? Gracias. Por eso puse el 2 3. Entonces ya, ahora sí hago la descomposición. Entonces me quedaría el 3 por 5, 2 3, 2 2, ya. Entonces, ahora seguimos. Voy a ponerlo por aquí. Y me va quedando 3 por 5 la Diego, 2. Dime. es que una cosa, lo que pasa es que nuestra profesora igual, no sé cómo, si hay demás sección acá, pero nos dijo que como un ¿Qué, tip profe? era que Beatriz Ah, ya sí, la conozco. nos dijo que teníamos que pensar que esto es como otro lenguaje, o sea, si estamos Claro, hablando de base 5 tiene que ser solo base 5 y no podemos pensar que no sé, pues que 3 más 3 es 9, sino que tenemos que pensar que en base 5 es otro número, o claro, otros dígitos. O sea, por eso, como tip que nos dijo. claro. Claro, por eso lo mismo. O sea, si bien uno lo piensa, digamos, en base 10, que es lo que uno conoce, em, lo tiene que escribir, digamos, en la base correspondiente. No sé si se entiende un poco más. Sí, perfecto, sí, a eso me refería, de Claro, hecho. ¿ya? Entonces, claro, acá hice eso. Entonces vamos viendo. ¿Qué me queda acá? 3 por 5 a la 2, más 2, 5 a la 1 y 5 a la 1 tengo 2 por 5 a la 2, 3 por 5 a la 1, más 2 por 5 a la 1, más 2 por 5 a la 0. Vuelvo a juntar los que son amigos. 3 y 2 es 5 y me está dando problemas. Entonces eso sería 1, 0 por 5 a la 2, más 3 y 2 de nuevo. Claro, 1, Disculpa, 0 por... Sí, dime. ¿podrías empezar esta última partecita de nuevo que me enredé? ¿De acá? Ujú. Ya, escribí lo mismo, pero hice la descomposición canónica de los números de dos cifras. O sea, tenía 3 por 5 a la 2, que no me daba problema, y el 2 3 lo puse 2 por 5 a la 1, 3 por 5 a la 0, y todo eso por 5 a la 1, que era lo que está acá. Después 2 por 5 a la 1, 2 por 5 a la 0, por 5 a la 0, que es lo que está acá. Multipliqué y después junté los semejantes. O sea, tengo 5 a la 2 y 5 a la 2, 3 y 2, me da 1 0 porque es el 5. Acá tengo 3, acá tengo 2, otro 1 0, y el 2 queda solito. ¿Más claro? Sí, gracias. Ya, entonces acá nuevamente, eh, acá uno podría llegar y decir, ya, esto son 5 a la 3, pero se ve igual más lindo hacer la descomposición completa. Entonces vamos. 1 por 5 a la 1, más 0 por 5 a la 0, por 5 a la 2, más... Sí, para las que están con Beatriz, yo trabajé con ella, si no me equivoco, como 6 semestres, y ahora, de hecho, que ya estoy egresado, sigo trabajando con ella en un ramo de geometría para arquitectura. Así que la conozco bastante. 5 a la 1, más 0 por 5 a la 0, por 5 a la 1, más 2 por 5 a la 0. Y a la profe, las que están con Constanza del Campo, también trabajé con ella. De hecho, mi último semestre de U trabajamos en Geometría 2 para, eh, para la mención de matemática de básica. Eh, la penúltima parte de la descomposición está 5 a la 1. Claro, porque como tengo un 1 0, tengo un 1 0 acá, hago 1 por 5 a la 1 más 0 por 5 a la 0 por 5 a la 1, que es el que está aquí. Eso es lo que estoy haciendo. Y el 5 a la 0 va acá. ¿Ya? Entonces esto me queda 1. Diego, es que por lo menos en mi sección, con Beatriz, como que eso nos lo enseñaron distinto. Como ¿Qué no es cosa? componer eso, sino que, por ejemplo, ese del 1 0 por 5 elevado a 2, como que no hacemos esa descomposición abajo, sino que al Ah, tiro como que es lo que claro, es pasamos a otro equivalente. nivel. Claro, Ah, es ya. equivalente. Pero por eso estoy Sí, haciéndolo porque como ahí con se abre como todos los otro pasos, nivel. Ah, ya. pero es exactamente lo Gracias. mismo. Claro, esto viene a ser como la justificación de por qué se pasa a otro nivel, una cosa así. ¿Ya? Ah, ya, porque me enredo un poco. Sí, no, pero es lo mismo. Entonces, finalmente, ahora sí, 5 a la 3 es el único que tengo, así que 1 por 5 a la 3, 0 y 1 tengo 1 por 5 a la 2, más 0 por 5 a la 1,
más 2 por 5 a la 0. Y ahí sí completamos el número, que sería 1, 1, 0, 2. 1, 1, 0, 2 en base 5. Y ahí hicimos la multiplicación en base 5. ¿Ya? Obviamente, si tengo otras bases, se hace de forma muy similar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Va siendo más claro? Sí, sí se entiende. Una consulta, yo me perdí en la parte de arriba al inicio. Como anotas todos los detalles, como que me desordeno. Ya. El 1,4 por 5 elevado a 1 creo que sale ahí. Ya, de eso lo entiendo. El 4 por 5 elevado a 1 también, pero ¿ese qué es un 2,2 o es un Espérame. 22? No, es un 2, 2. ¿Y de eso, ese 2,2 de dónde salió? Porque lo que hice, mira, voy a volver acá. Esta parte, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa? Acá tengo 4 por 3 por 5 a la 0. Y 4 por 3 es 12, Ujú, ¿cierto? Pero como no puedo usar un 12 en base 5, transformé claro. el 12 a base 5, que está aquí. Y eso me da Ah, 2, así 2. se van transformando. Ah, que yo lo hacía mental y quizá ahí me enredaba más también. Ah, ya. Bueno, ya entendí entonces. Muchas gracias. ¿Ya? Una pregunta, ¿Sí? es como una pregunta en general, la verdad. Ujú. Eh, para transformar cualquier número, ¿es el número como original en base 10 dividido en la base que yo quiero? Claro, y repetidamente, porque obviamente en estos casos salieron al tiro, pero mira, veamos un ejemplo enseguida. Ya. Claro, si yo quiero, tomemos un número más grande, digamos, como para que se note más. Por ejemplo, 273. Quiero pasarlo a base 5. Ya esto está en base 10 y quiero pasarlo de modo que me quede así en base 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Ah, dividir por 5, ¿no? Dividirlo en Ya, 5. O sea, 273 dividido en 5. claro, pero no me va a dar como al tiro, entonces vamos a tener que hacer varias divisiones por 5. Ya. Entonces, vamos con eso. Diego, No, ¿Sí? no sé. que nosotros lo vimos con la profe Beatriz, lo que vimos es que ella armaba una tabla y la Sí, armaba como Mira, se puede ponía... hacer de muchísimas eso mismo formas, iba a Sí, decir pero yo también. encuentro que el más rápido es hacer la división, ¿ya? Ujú. claro. Porque te ahorra harto tiempo. Entonces, voy Ujú. a borrar eso para poder hacer la división. Y voy a decir, eh, 273 dividido en 5 me da 5 y sobran 2. Bajo el 3 da 4 y sobran 3, ¿cierto? Pero este 54 tengo que volver a dividirlo en 5. Entonces, Diego, ¿sí? ¿sabéis que me perdí? ¿Qué estáis haciendo? Estoy transformando el 273 a base 5. Ah, ya. Entonces, Podía hago, empezar de nuevo. lo único que hice fue dividir 273 dividido en 5 y que me dio 54 y sobraron 3. Y Ah, ahora ese 54 lo vuelvo a dividir por 5, entonces me queda 54 en 5, me daría 1, que sobran 0 bajo el 4, y ahí ya no me alcanza, ¿cierto? Entonces quedaría eso y daría 10. Sería 10 y sobran 4. Entonces, ¿qué más hacemos después? Me sigue quedando este 10, que sigue siendo más grande que el 5, entonces vuelvo a dividirlo por 5. Y en este caso me da 2 y sobran 0, ¿cierto? Entonces ahora lo que hago es anotar el número así, desde el último cociente y todos los restos para acá. Entonces, esto de acá vendría siendo 2, 0, 4, 3 en base 5. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Entonces, solo el cociente del último número, de la última división que hago, es el que cupo y el resto son solo los restos, ¿o Claro, no? voy dividiendo por 5 Ya, la cantidad de veces suficientes hasta llegar a un valor que ya no pueda dividirlo por 5. ya. ¿Ya? Y después tomo ese cociente y todos los restos anteriores, pero en el sentido inverso, en este orden que puse acá la flechita. Porque miren que he visto gente que lo escribe, que hace toda esta parte bien, divide, pero después lo escribe por el otro lado. Y obviamente esto te echa abajo todo lo que hiciste antes. ¿Ya? ¿Se entiende? Y si quisiera hacerlo con bases más grandes, hago exactamente lo mismo, pero por ejemplo, si quiero el 16, pongo acá un 16, voy dividiendo por 16, y ahí tengo que tener cuidado con los símbolos. O sea, si en algún caso me da resto 12, tengo que usar algún símbolo para el 12. ¿Ya? Pero es exactamente lo Yo mismo. tengo una pregunta. Te escucho como así que no te entendí nada. Si es que el 273, Está en base 10. Este está en base 10. sí, pero si estuviese en otra base, ¿se haría el mismo Ah, procedimiento? en ese caso depende qué bases sean, porque por ejemplo, si yo tengo un número que está en base 7 y quiero pasarlo a base 5, la única opción que tengo es pasarlo a base 10 y después de base 10 pasarlo a base 5. Hay formas de hacerlo, pero Ah, son ya. horriblemente feas. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, pasar de base 3 a base 9, que son como les llamo yo, realmente como bases amigas. ¿Ya? Ya, perfecto. No sé si Gracias. han visto algún problema de esos, que de repente es típico que ponen en prueba de repente cosas así. El típico es como, se tiene este número en base 3, pásalo a base 9 sin pasar por base 10. ¿Han visto algo de eso? Sí, ¿Los manejan o vemos uno? igual vería uno por si acá. Ya, ya vamos a hacer uno entonces no muy largo para poder alcanzar a ver las cosas. Entonces voy a tener un número escrito en base 3, que sería 2, 1, 1, 2, 0, 1, 2, por ejemplo. ¿Ya? Y quiero pasarlo a base 9, pero sin pasar por base 10 entre medio, porque claro, es la papa, lo puedo pasar a base 10 y después lo paso a base 9 sin problema, pero quiero hacerlo sin pasar por base 9, o sea, sin pasar por base 10. Entonces, ¿qué pasa? Como el 3 y el 9 son amigos, ¿por qué? Porque 9 es lo mismo que 3 a la 2, vamos a hacer un truquito con eso. Entonces, lo primero es, de momento la mejor amiga del curso es la descomposición canónica, entonces hago descomposición canónica con base 3 aquí. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 por 3 a la 6, más 1 por 3 a la 5, más 1 por 3 a la 4, más 2 por 3 a la 3, más 0 por 3 a la 2, más 1 por 3 a la 1 y 2 por 3 a la 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Las potencias pares, o sea, eso, eso y eso los puedo cambiar directamente, porque si 3 a la 2 es 9, 9 a la 2 tiene que ser 3 a la 4, y 9 a la 3 tiene que ser 3 a la 6, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las otras potencias? Como que uno que hay, pues como que más hago, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Eh, Voy a llevar estas potencias impares a potencias que sí me sirvan. ¿A qué me refiero? Como quiero pasar a base 9, voy a escribir los que ya pueda hacer directamente en base 9, los voy a dejar en base 9 para que vayamos como transformándolo de a poquito. Entonces me quedaría 2 por 9 a la 3, más 1 por 3 a la 5, más 1 por 9 a la 2, más 2 por 3 a la 3, más 0 por 9 a la 1, 1 por 3 a la 1 y 2 por 3 a la 0, ¿ya? Y ahora, las potencias impares, como les decía, lo que voy a hacer es hacer un truquito de descomposición. Entonces, esto es lo mismo que si yo digo 1 por 3 por 3 a la 4, porque 3 por 3 a la 4 es 3 a la 5, ¿cierto? Esto de acá se mantiene 1 por 9 a la 2,
2 por 3 por 3 a la 2, 0 por 9 a la 1, 1 por 3 más 2 por 3 a la 0. Y ahora voy juntando de nuevo, o sea, 9 a la 3 no tengo más, entonces esto queda igual, 2 por 9 a la 3. Acá este 1 por 3 lo dejo como 3. Pero el 3 a la 4 ya vimos acá que es un 9 a la 2, entonces puedo dejarlo así. Y mantengo lo que viene después. Acá hago lo mismo, 2 por 3 es 6, y por 9 a la 2. Porque como estoy en base 9, puedo escribir el 6 sin problema. Y acá todo esto, que sería 1 por 3 es 3, y 2 por 1 es 2, todo esto sería 5. Así que puedo dejarlo directamente como 5 por 9 a la 0, porque eso no me da problema en base 9. Entonces, seguimos. 2 por 9 a la 3. Y acá voy juntando los que son amigos. ¿Cuáles tengo que son amigos? Tengo... A ver, espérenme que algo pasó acá. Este 9 a la 2 no, pues este 9 a la 1. Ya, ahí sí. Con razón demasiada ruido. Ya. Entonces tengo 3 y 1 por 9 a la 2, así que eso es 4 por 9 a la 2. Qué horrible el 9. Por si no se han dado cuenta, escribo horrible, así que si no entienden me preguntan. Mi mamá me dice, no sé cómo estás sin clases y te escribís tan feo. Siempre lo he hecho. ¿Ya? Hice copias y cosas cuando chico y caligrafía y cuánta cosa y no me sirvió de nada. Así que para que ustedes como futuras profesoras de básica no exijan a sus niños haciendo caligrafía porque no sirve. Mi mamá era de las que partía febrero y me hacía hacer una copia diaria, caligrafía y cuánta cosa, y miren el resultado. ¿Ya? Así que si sacan la mención en lenguaje, no obliguen a hacer caligrafía porque no sirve. Puedo dar fe de ello. Entonces ya tenemos eso. Acá tengo 6 y 0, así que eso es 6 por 9 a la 1. Y 5 por 9 a la 0. Y aquí ya ganamos, porque tengo 9 a la 3, 9 a la 2, 9 a la 1 y 9 a la 0. Entonces mi numerito sería eso, eso, eso y eso. Sería 2, 4, 6, 5 en base 9. Y pasamos el número gigante que teníamos a base 9 sin pasar por base 10. ¿Se entiende? Diego, sí, se Ujú. entendió súper, pero yo te tengo una pregunta aparte, que en los contenidos para la prueba están como las propiedades de la suma, resta y multiplicación. Sí. ¿Y que esas son las que salen en el refip? ¿Tienen el refip o lo han usado alguna vez? No, no sé para La qué. profe ¿Les en han mi hablado, sección lo subió hasta en Canvas. pero lo ¿Qué subió es? completo o solo una parte? ¿Pero Solo qué una es? parte. Ya les cuento, espérenme un poquitito, déjenme cerrar la ventana que me está dando frío. Ya, volví. Ya les cuento. Refip es un programa o más que un programa, es como una colección, digamos, de 4 libros que se hicieron para la formación de profesores, de básica particularmente, porque en general existe material de matemática, digamos, pero que es material de matemática. Así como quiero leer álgebra y leo de álgebra, quiero leer de geometría algebraica y busco geometría algebraica, pero no había mucho material pensado en la formación de profesores en matemática. Y se hicieron estos 4 libros, que son de números, geometría, álgebra y datos y azar, ¿ya? Que son, como les digo, 4 libros que se hicieron pensando en la formación de profesores de básica. Y de cierto modo son como la base de estos cursos, ¿ya? O sea, cuando tengan geometría el próximo semestre, idealmente, que pasen la mayoría, eh, se usa como base también el Refip. Ahora se está usando el libro que escribió Disset, pero Disset es uno de los autores del Refip y también hizo como un libro ahora para este curso, así que termina siendo como de cierto modo similar. ¿Ya? Están en biblioteca, hay muchas copias,
pero me imagino que ahora no se puede acceder a la biblioteca. Entonces, existen unas versiones como no oficiales, digamos, por no decir pirata, que están en PDF o en digital en general. Y yo las tengo todas, tengo las 4. Así que si alguien quiere, me puede escribir, después les voy a dejar mi mail escrito ahora en el chat. Eh, Acabo de escribir mi mail en el chat. Pueden escribirme si quieren y les puedo compartir porque los tengo en Google Drive. Entonces, les comparto todos los libros y como les digo, sale mucho material de este curso y los otros también. O sea, las propiedades y todas esas cosas salen ahí. Y sale esto mismo de cómo hacer cambios de base, y en sí todo lo que vean en el curso está en ese libro, porque en sí el curso es como explicar el libro, ¿ya? Así que va muy, 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 muy de la mano, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que me decían, las propiedades, esas propiedades hay que entenderlas y saber usarlas y demostrarlas, que aquí empieza la parte como más compleja del curso, que la mayoría no sabe demostrar, o sea, nunca han hecho demostraciones. ¿Qué viene siendo una demostración? Eh, Hacer una demostración es mostrar que efectivamente lo que estoy diciendo es verdad, ¿ya? Porque en matemática nada sale como porque sí. Por ejemplo, que de hecho yo diría que ahí fue donde a mí al menos me empezó a gustar la matemática. Ya, acabo de ver lo que me preguntaron, voy a ver esa propiedad entonces. Diego, ¿tú también estudiaste pedagogía básica? No, yo estudié media, yo primera, les cuento un poquito así como a la rápida no sé si triste historia, pero mi historia al menos. Yo egresé del colegio en algún momento, no les voy a decir cuándo porque me sentiría más viejo si me dicen que ustedes estaban muy chicas, pero egresé en algún momento. Entré a estudiar ingeniería en sonido, que me encanta, pero ahí vi que me gustaba más de hobby que como carrera, ¿ya? Obviamente en los ramos de matemática me fue muy bien, yo diría que pasé los 3 cálculos con 6, 6, 1, ecuaciones diferenciales como con 5 y algo, una cosa así, pero eh, vi que me gustaba más la matemática que solo como que esa parte, o sea, me sigue gustando la parte de sonido, pero no tanto como que fuera mi trabajo, digamos, me gustaba más de hobby. De hecho, ahora, por ejemplo, vieron todo el montaje que tengo armado para hacer la clase, tengo una interfaz que se conecta por USB, para conectar los micrófonos, tengo un micrófono con un bracito conectado ahí, un montaje gigante con cosas, ¿ya? Además de la tableta para poder escribir con lápiz que tengo acá, ¿ya? Entonces ahí fue que me cambié a licenciatura en matemática en la Chile. Estuve ahí 2 años y un poco más o menos, y entre medio empecé a hacer clases. em, Estuve trabajando en CPEch, estuve haciendo reforzamientos en el colegio donde yo estudié, guiamos un grupo de exalumnos los días sábados a hacer clases. Estuve en un colegio intrahospitalario también haciendo clases, y ahí vi que, claro, me encantaba la matemática, pero que no solo me gustaba estudiarla, sino que quería enseñarla. Y la pedagogía en matemática de la Chile no me gustaba porque era matemática y física, y la física la encuentro fome. Así que ahí fue que llegué al programa nuevo que estaba recién partiendo en la Católica de pedagogía media en matemática. Que lo bueno que a mí me gusta al menos, y a la gente del programa no le gusta, pero a mí sí, es que los ramos de matemática que teníamos nosotros son exactamente los mismos que tiene la gente de licenciatura en matemática. Entonces tenemos matemática muy, 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 muy pesada, matemática que nunca voy a enseñar en colegio, pero que sí es lo que está detrás de todo lo que se enseña en colegio. Por ejemplo, cuando uno hace el paso de los números naturales a los enteros, uno hace como una explicación intuitiva de que la necesidad de tener más cosas y que se trabajan de cierta forma y cosas así, pero ahí uno ve que no, pues que hay muchas cosas más detrás con estructuras algebraicas y cosas. Sí, trabajo en el Liceo 1, así que por eso mi mail es @liceo1. Em, Así que a mí al menos me encanta esa matemática más pesada, más dura, porque es más teórico, viene con todas las demostraciones de las cosas, y ahí finalmente fue donde terminé, que, que egresé ya de la carrera. No, entré recién el año pasado al liceo. Estuve el 2018 haciendo clases los días sábados de recuperación, y el año pasado entré al liceo, pero estuve en la tarde. Entonces ahí fue que ya finalmente terminé la carrera,
y como les digo, estudié pedagogía media en mate y ayudantías de básica las hice prácticamente todas, las de matemática. Hice esta, la de números, la hice 3 veces. Cuando no hice clases particulares de este mismo ramo, hice tutorías, geometría, que es el curso que tienen después, hice esa ayudantía 6 veces, así que también me sé el curso de memoria. Álgebra para la mención la hice 2 veces, geometría 2 para la mención también la hice una vez, pero cuando no, igual hacía clases particulares de eso, así que hice muchas ayudantías y me gusta enseñar matemáticas. Así que por eso igual conozco harto el sistema de básica, porque tuve mucho contacto con gente de básica. De hecho, hubo gente que me dijo, porque mucha gente, ya sea que me pedía clases particulares o les hacía ayudantía en básica, me dijeron, oye, cuando tú egreses vamos a tener que ponerle una foto tuya a la cara que está de la Virgen que está en el patio para poder rezarte cuando tengamos pruebas. Así que no sé si lo han hecho, me imagino que no, porque no hay clases presenciales ahora, pero si la geometría es hermosa, así que ahí me pueden escribir si quieren y por tu o lo que sea. Entonces, sigamos con las cosas. Ya, me habían preguntado una propiedad de resta, que dice m menos n igual a m más p menos, me imagino que es n más p, ¿ya? Entonces, de hecho, mi taller de título como de egreso lo hice precisamente en geometría euclidiana. Muchas construcciones a regla y compás y esas cosas que lo encuentro precioso. Entonces, ya, ¿cuál es la idea de esto? Claro, uno lo ve y dice, claro, es obvio, pero hay que demostrarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos por definición de resta? Vamos a anotar acá. De definición. ¿Qué es hacer una resta? Uno dice A menos B es igual a C, si y solo si B más C es igual a A, ¿cierto? Me imagino que eso es lo que vieron como definición de resta, ¿cierto? ¿Vieron eso? Sí, sí, vimos eso. Ya. Entonces, la única herramienta que tenemos para demostrar esto, o sea, si alguien trata de hacer, pero es la papa, multiplico por menos 1 y me queda menos n, menos p, cancelo s con s, m más n, m menos n. Listo, ganamos. Ya, eso, si lo ve el ayudante, lo más probable es que les haga así. ¿Ya? Porque lo único que sé, lo único que tengo como herramienta es la definición. Para poder llegar a hacer eso, hay que tener un montón de cosas entre medio. Así que vamos a hacerlo. Entonces, borramos eso que está malo. Borramos esto que no va. Y seguimos. Ya, entonces, como tengo esta definición de resta, lo que voy a hacer primero es decir que m menos n va a ser igual a alguna, que va a ser como el resultado de la resta. Entonces, lo que quiero ver es que esta cosa de acá me va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, m más p menos n más p, ¿ya? Tiene que ser a. A esto quiero llegar. ¿Ya? No, no estoy diciendo que así sea, sino que lo que quiero demostrar es que va a hacerme exactamente lo mismo. Acá, por definición, tengo que tener que a más n es igual a m. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Un poquito más? Sí. Como de momento. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo que plantear esto como una resta. ¿Ya? Entonces, de momento no tengo idea que si es la misma A o no. O sea, a esto es lo que quiero llegar. Así que vamos a borrar. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es ir reemplazando cosas. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá que tengo, a ver, ¿qué hacemos mejor? No, en vez de hacer eso mejor, lo que voy a hacer es partir al otro lado. Voy a decir entonces de demostración m más p
menos n más p es igual a k. Entonces, tengo que m más p tiene que ser igual a n más p más k. ¿Ya? Claro, yo diría que por aquí ya sale. Entonces, ¿vieron en algún momento una propiedad como cancelativa? ¿Vieron eso? Ya. En este caso, que ya la vimos, ¿qué pasó? Acá tengo una igualdad, aquí, donde tengo más P y más P, ¿ya? A ambos lados de la igualdad. Entonces, como pasa eso, ahí puedo hacer la cancelación. Entonces me queda que M es igual a N más K, ¿ya? ¿Se entiende eso? Entonces, lo que tengo acá es que esto es igual a eso. Pero ¿qué pasa? Eso era igual a esto, ¿cierto? Y ahora puedo ver que de aquí, yo lo que puedo ver es que esto corresponde también a una definición de resta. O sea, yo puedo ver que si pasa esto, también tengo que m menos n es igual a k, ¿cierto? Es que en sí aplicar las propiedades como a restas con bases es exactamente lo mismo. Vamos a ver alguna cosa rapidito, pero es exactamente lo mismo, no tiene ninguna complejidad mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Partí de acá, ¿cierto? Dijimos que eso era acá. Entonces, con eso llego a esto. Acá, por propiedad cancelativa, eh, propiedad cancelativa, tengo esto, ¿cierto? Y llegué a que eso es igual a acá. Entonces, ¿qué pasa? Si eso es igual a acá y esto es igual a acá, entonces eso tiene que ser igual a eso. Y ganamos. Por lo tanto, m más p menos n más p es igual a m menos n. Y listo, lo tenemos demostrado. Diego, Ujú. ¿podríais explicar cómo el tema de la multiplicación, pero con el algoritmo intermedio y el estándar? ¿Cuál es ese Es que yo que lo menos los conozco con otro nombre quizás? lo que pasa es que ya por lo menos en mi sección lo vimos muy rápido lo de la multiplicación, entonces como que muchos tenemos como vacíos sobre la multiplicación. Mira, si Y tiene... el Dígame. estándar es como el que uno usa siempre. ¿Ya? ¿Y el Y intermedio? el intermedio es como cuando así como pelotita, y así lo hay, no sé si lo cachai. Así es puntitos y ahí esos son como los números y como cada punto es una unidad y así. Es Ya. que, Por ejemplo, si yo quiero hacer 3 por 4, hago 3 cosas así y en cada una pongo 4. Sí, eso. O sea, Entonces tengo pero 12 es en como una total. tablita. Claro, pero a eso va. Sí. Ya. Ya, pero ¿se entiende entonces cuál es la idea de hacer demostración de propiedades? En sí, la idea es ver que teniendo solo esto como base, que es lo que uno define, ya vamos a definir esto. Y en base a eso empiezo a trabajar y voy sacando otras cosas. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Ya? Y eso es lo que yo digo que hay que ir demostrando. Entonces, detalle, si demuestran, comillas, demuestran con números, no están demostrando, solo están poniendo un ejemplo. ¿Ya? Porque típico es que les ponen en la prueba de muestra que y ponen 3 ejemplos. Y eso está malo automáticamente porque no es una demostración, solo son 3 ejemplos. La demostración tiene que ser así, ¿ya? Algebraica, de modo que uno no tenga forma de decir, pero es que mira, esto falla, no, no falla, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando algo falla, ahí uno sí puede hacer un contraejemplo, ¿ya? Que por ejemplo, si yo digo, todos los números pares son múltiplos de 4, porque tengo el 8, el 16, el 24, el 64, el 96, y todos esos son múltiplos de 4. Y resulta que puede alguien decirme, ya, pero mira, tengo el 14, que el 14 es un par, pero no es múltiplo de 4.
Y digo, claro, echaste abajo lo que yo dije. Ya, en ese caso, cuando yo quiero echar abajo una proposición, basta con mostrar un caso donde falla. Pero si yo quiero validar algo y decir que se cumple siempre, tengo que hacer una demostración algebraica así como esto. ¿Ya? ¿Se entiende cómo la diferencia? Sí, ¿no? Más o menos. Sí se entiende. Ya. Así que, y eso es lo que suele costar, que uno no tiene costumbre, porque en los colegios rara vez se hacen demostraciones. ¿Ya? Yo tuve la suerte de que empecé a demostrar bien chico, entonces como que el razonamiento para pensar esas cosas ya me sale un poco, siempre me salió, digamos, un poco más fluido. ¿Ya? Pero pasa eso, que en general en los colegios no se hacen demostraciones. La típica, por ejemplo, ¿conocen la fórmula de ecuación cuadrática? ¿Cierto? Esa menos b más menos raíz de b Sí. cuadrado y todas esas cosas. Ya. ¿Alguien vio la demostración alguna vez en el colegio? ¿Como de por qué la ecuación cuadrática se resuelve así? Una vez me la mostraron en Yereterno. Está en eterna, sale como en media página. Pero la mayoría lo que hace ahí es como la ecuación cuadrática es esta, se resuelve con esta fórmula y aplíquenla. Y si alguien dice, ya, pero ¿y por qué se usa esa fórmula? Y te dicen, porque Dios es grande. Y tú créelo. Entonces, acá no, acá la idea es que todo tiene que tener un porqué. ¿Ya? Entonces, siguiendo con cosas. Por ejemplo, lo que me habían dicho, este mismo caso, si yo les digo, la idea de ir aplicando las propiedades es, por ejemplo, en algún caso, em, no recuerdo así como de memoria algo ahora, pero quiero poner un caso como donde sí sirve hacer un, por ejemplo, la propiedad que usamos recién. Hay casos donde yo quiero demostrar que alguna cosa es divisible por 6, por ejemplo. Si yo digo, a ver, n cubo más, no, eso. Si yo digo que eso siempre va a ser divisible por 6, por ejemplo, yo tengo que ver que sea divisible por 2 y por 3. ¿Ya? Pero em, hacer, por ejemplo, para ver que todo es divisible por 3, de repente como que sale medio feo, cuesta. Entonces lo que uno hace es, por ejemplo, como ir forzando un poco las cosas. Entonces yo digo, ya, pero el 2 que así como 2 me molesta, lo que voy a hacer es meterlo, hacerlo con un 3. Entonces, ¿cómo escribo el 2 dependiendo de un 3? Fácil, pues lo que voy a hacer es que en vez de escribir 2n cubo, lo que hago es que digo 3 menos 1 por n cubo, por ejemplo. Si tuviese un 4 en alguna parte, digo ya, voy a escribirlo como 4 más eh, como 3 más 1 por n cubo, y así. ¿Ya? Entonces ahí es donde uno empieza a ver, por ejemplo, que si yo sumo o resto lo mismo, en la práctica no estoy variando. ¿Ya? O, por ejemplo, ahora sí me acordé de un caso más típico. ¿Han visto siempre, desde primero medio más o menos, eso? ¿Cierto? Que se cumple eso, que sumo por diferencia es a cuadrado menos b cuadrado. Pero ahora si yo quiero demostrarlo en ese sentido, o sea, quiero partir de acá y llegar acá, eh, uno dice, ya, pero ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cómo llego a la suma por diferencia? Entonces voy a hacerlo rapidito como para ver el ejemplo. Parto entonces de a cuadrado menos b cuadrado, y esto es lo mismo que si yo digo a cuadrado más ab menos ab menos b cuadrado. Porque en la práctica lo que hice fue sumarle un cero, ¿cierto? Y que eso es muy similar a lo que usamos acá, que tengo ese más y este con menos. ¿Ya? En este caso asumiendo como que ya multiplicábamos y todo eso, pero termina siendo la misma propiedad. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que hago acá, factorizo y me queda a más b menos b por a menos b. No, así. Entonces ahí me termina quedando y listo. ¿Ya? Entonces, acá hay un caso útil, digamos, donde esa propiedad de la resta sirve. ¿Ya? No sé si se entiende un poquito más como que no siempre son cosas que se usan directamente, pero sí que hay que ir usándolas en algún momento de la vida. O sea,
ese es el detalle que tiene en general la matemática, que no todo se usa inmediatamente, sino que son cosas que quedan ahí y que de repente uno no sabe para qué sirven y, de repente, y después uno dice, ah, pero hace tiempo trabajé con esto y me sirve. ¿Ya? Por ejemplo, casos como completamente reales. Hace como 200 años, si no más, David Hilbert demostró unas cosas en teoría de números, que en el momento no servían para nada. Solo las demostró porque eran bonitas matemáticamente y listo, quedó ahí. Sin embargo, actualmente, todo lo que es encriptación de datos, por ejemplo, para poder comprar por internet sin que me clonen la tarjeta, se hace usando eso. Todos esos trabajos que hizo Hilbert hace como 200 años se están usando ahora en encriptación de datos. Así que suele pasar que las cosas no quedan como tan botadas, sino que se van usando después. ¿Ya? Dudas. A ver, ¿tienen ejercicios, ayudantías que les hayan mandado o algo como va a ir sacando más cosas de lo mismo que les han hecho? ¿O busco yo de lo que tengo como en mi propio stock? O sea, a nosotros sí nos han dado ayudantía. También nos dieron ya especialmente para la prueba, aparte. Ah, pero ¿alguien la tiene que la manda el mail para poder verla? Eh, a ver, ¿O voy a dónde la buscar. subieron? ¿No está en LabMat? No, ¿Han usado LabMat de partida? una vez lo intenté y como que no encontré nada. A ver, veamos. Es que mira, la gracia de LabMat... Ah, bueno, no podemos usarlo porque está... A ver. Ah, no, sí, funciona. Creo que sí están, porque Cursos, las sube, pero educación, no estoy segura dónde. números, material docente. No, no hay nada. Ayudantías. Pero veamos que hay... Ah, miren, acá abajo uno puede buscar, les paso el dato, semestres anteriores. Entonces buscamos, por ejemplo, 2019, primer semestre. Educación, números. Y aquí sí hay material. Entonces tenemos eso, tenemos guías, representación de números, distintas bases, suma, resta, multiplicación, repaso por Diego, la... ¿Ah? es porque este año la universidad tomó la iniciativa de que ahora solamente por todo el tema que está pasando, se usa la plataforma de Canvas. Claro, Por pero eso no han subido matemáticas nada a sigue la siendo web. más autista en ese sentido, entonces Sí, suelen no, usar las pero mat igual. no por universidad pasaron todo a Canvas. Por eso no han subido nada. A mí Ok. me pasó con un ramo matemático también. Pero en general pueden buscar igual cosas acá en las mat de semestres anteriores. ¿Ya? Hay muchas cosas. Entonces veamos, por ejemplo, que hay acá en multiplicación. Diego, Ujú. que no sé si alguien te mandó la guía de la ayudantía, si no, yo te la puedo mandar. Ah, ahí te la mandaron. Que si Sí, ahí me te llegó. quería preguntar si podíamos hacer algún ejercicio con letras y si tenía alguna técnica como para sacarlo más rápido. Ya, como le dije al principio, técnicas sí no hay porque depende siempre de cada problema. ¿Ya? Lo que sí hay es, por ejemplo, ir haciéndolos como un tanteo con estilo, de cierto modo. Vamos a ver entonces la guía que me mandaron. Yo creo que ahí entra ya como un juego el tema de el algoritmo que se usa. Claro, siempre participa eso, pero también es importante ir condicionando, o sea, decir como ya, esto me sirve por esto, entonces ya puedo descartar estos casos, me quedo con estos casos que sí me sirven, y ahí uno lo puede ir trabajando un poquito más cómodo, ¿ya? Entonces, veamos la guía que me mandaron. Esperemos a que cargue. Ahí estamos. Sí, sí, ya eso resta netamente haciendo los algoritmos. eh, ya, en estos casos, ¿cuál es la idea? Em, de cierto modo, lo que se quiere hacer acá es, por ejemplo, facilitar un poco la pega en sentido, no sé, miren, por ejemplo, eh, si yo voy a comprar, no sé, cualquier cosa, no sé, que cuesta 350, ¿ya? Y
me van a descontar, no sé, 73 pesos, ¿ya? De repente, en vez de hacer la resta así como 3, no sé, miren, hacerlo... no, es lo mismo. Por ejemplo, eso, en vez de decir como, pero es que 355 menos 73 sale como feo, pero a ver, si yo le resto 80 y después como que saco los 7 que agregué, me sale más cómodo, ¿cierto? Que en la práctica estoy sumando un 0, porque es más fácil restar 80 que restar 73. Entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es aplicar esto, ¿ya? Porque estoy sumando y restando después al final todo. ¿Se entiende un poco como la idea? Diego, Ujú. sí, pero podría ser como un ejercicio, por ejemplo, el 6, que igual como tiene el AC, ¿podrías hacerlo, por favor? Veamos. Ya es AC49 menos 7D4A. Y todo en base 14. Ya. Entonces, de partida, acá para saber cómo qué me sirve, de cierto modo uno tendría que ver cómo completo que me queden varios ceros, porque en la práctica puedo sumarle uno a cada uno y me funciona, ¿ya? Estoy cumpliendo con usar la propiedad. Pero la idea es hacer alguna que me sirva, ¿ya? Por ejemplo, llegar a que sea un 1 y puros ceros o cosas así. No sé si se entiende como la idea. ¿Se entiende? Entonces, aquí puedo llegar acá con... qué horrible. Aquí puedo llegar como fácil, digamos, si tengo ese número. Em, una opción sería, por ejemplo, dejar este mismo número, pero como pasar al siguiente que tenga puros ceros. O sea, como al 8000000, ¿cierto? ¿Se entiende cómo es esa idea? Sí. Entonces lo que tengo que ver es cuánto me falta, ¿cierto? Si estoy en base 14, ¿con qué símbolos trabajo? Ya tengo del 0 al 9, pero además tengo que agregar el 10, el 11, el 12 y el 13, ¿cierto? Y llego hasta ahí. Entonces, ¿qué necesito? Para que se transforme en un 0, tengo que sumarle 1, 2, 3, 4, que ahí ya llegaría al 14, ¿cierto? ¿Se ve eso? Sí, se entiende. Ya, tengo 4. Pero como me genera el 14, que sería 1, 0, se agrega una reserva. Por lo tanto, ya no tengo 4, sino que tengo 5. Y 5 para llegar a 14 tendría que sumarle 9, ¿cierto? Pongo el 9. Lo mismo, me genera reserva, así que tengo acá. Y acá, como estoy en D, ya llegué al 1, 0, así que basta con tener un 0. Me va a dar inmediatamente lo que quería, la reserva de acá, y gané. Ya estoy llegando al 8000000. Entonces basta con sumar 9, 4. ¿Se entiende? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es tomar AC49 más 94 menos 7D4A más 94. Disculpa, una pregunta quizá media tonta, pero el A, B, C, D, ¿qué números representarían Los que siguen, respectivamente? 10, 11, 12, 13. Ah, ya. En la Ya, práctica uno puede gracias. usar cualquier símbolo, ¿ya? Pero está como más estandarizado usar las letras en orden alfabético de modo que sigan un orden que uno conozca. Porque yo podría decir, llego hasta el 9 y después pongo un gato, un peso, un gatito, hagan de cuenta que es un gatito, no sé, una casa,
y así. Pero, ¿qué orden sigue esto? Entonces, por eso se suele usar el abecedario, porque también tiene un orden como predefinido que uno ya sabe. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Diego, ¿Sí? una pregunta, es que como que me cuesta entender un poco el por qué siempre debo sumar cosas, como cuál es la finalidad, tener un número más fácil, algo Claro, así. claro. Por ejemplo, lo que yo decía antes, si yo tengo 355 menos 73, claro, la puedo hacer, pero igual me sale más fácil si yo resto 80, por ejemplo, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Entonces yo a esto le sumo 7, que me daría 362 menos 80, es la misma resta, que está escrita de otra forma, pero es más simple de hacer esta, porque en la práctica, como tengo un 0, hago 360 menos 80 y sale más fácil que hacer eso. Va Ya, como por ahí, gracias. ¿ya? Entonces acá vamos a hacer eso. Y ahí lo mismo, po, hago acá la suma, entonces ¿qué hago? 9 más 4 es 13. Como estoy en base 14, sería D. Después hago 4 más 9, otro 13, otra D. Y esto sigue igual, porque no tengo reservas. Y acá ya vimos que debería ser 8, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces en la práctica las primeras se van a mantener iguales y después lo que hago es A menos 8, que sería 10 menos 8 y eso sería 2. Así que sería eso menos eso, me queda D menos 0 es D menos 0 es D, C menos 0 es C y el 2. Y listo, hicimos la resta, sin tener idea qué números representan. Si se fijan, no tengo idea qué número es este en base 10 y ese tampoco. Sin embargo, se puede hacer la resta sin mayor problema. Diego, yo no entendí. ¿De dónde sale el 94? Como, ¿Qué están preguntando no, recién? sí, como, Ya, sé ¿qué como pasó? obviamente restar y sé bien como lo del A, B, C, D, pero la primera parte no entendí. Ya, lo que hice fue ver, porque claro, yo lo que, como en la práctica lo que me piden es usar la propiedad esa de sumarle lo mismo a los dos o restarle lo mismo a los dos. eh, yo puedo sumarle uno y me va a funcionar, estoy usando la propiedad, pero la idea es hacer algo que me facilite la pega. Entonces sumarle uno no tiene mayor sentido porque voy a seguir teniendo como el problema prácticamente igual. Entonces lo que se hace es llegar a algún número bonito. Por ejemplo, lo que hice con el ejemplo como con números, que si yo tenía 355 menos 73, claro, si le pongo un 74, es prácticamente lo mismo. En cambio, si llego al 80, ya me sale más fácil, ¿cierto? Incluso podría tratar de llegar al 100. Por ejemplo, si yo le sumo 27, estoy llegando al 100, sumo acá 27, hago la resta y llego igual, ¿ya? Entonces estoy tratando de hacer eso, de llegar a algún número que tenga muchos ceros. Ya, ¿cómo vimos que tenía que ser 94? Lo mismo. Como vimos que este era un A, el A para que llegue a 0, la única opción que tiene es agregarle cosas y que llegue a la base, o sea, al 14 en este caso. Por lo tanto, si estoy en A, que es estar aquí, le sumo 1, le sumo 2, le sumo 3, le sumo 4. Por lo tanto, ahí está el 4. Entonces, al sumar ese 4, me genera una reserva, que sería acá. Entonces, este 4 pasa a ser un 5 con la reserva. Y el 5, para llegar al 14, le faltan 9. Y ese, al hacer esa suma, como me da nuevamente 14, que sería 1, 0, me genera otra reserva. Y aquí ya llegué porque como era D, y D es 13, solo con la reserva ya me está generando el 14. Por lo tanto, me basta con sumar 9, 4. ¿Más claro? ¿Se entiende lo de por qué sumé ese número en particular? Y eso se hace a los dos lados, ¿no? Claro, claro, porque se mantenga Sola, tienes. Entonces, acá lo que ¿Mm? hice fue que sumé AC49 más 94, y acá lo mismo, más 94, pero ya sabíamos que me tenía que dar eso. Entonces acá hice esa suma, y después lo que hice fue a eso le resté eso y me dio eso. Ah, ya, pero una consulta que lo escribí en el chat igual, pero ahí estaría listo el resultado. Claro, Ah, o sea, solo es transformar, si es que claro, se debe transformar, y restar faltaría eso. normal y chao. Sí, Ya. o sea, salvo que te lo pidieran de alguna otra forma, como te dijeran, y hágalo por descomposición canónica. Ahí tenés que hacerlo de esa forma. Pero si solo es como Mm. haga las restas, está hecho. Esa es la Ah, ya. idea de
de ver como el uso de las propiedades, ¿cachai? De que con las propiedades ir facilitando el trabajo. O sea, una resta que se veía al principio horrible, em, poder hacerlo un poco más fácil. ¿Ya? Y con lo que les decía, ni siquiera sé qué números representan en base 10, no tengo idea. Pero sé restarlo. ¿Ya? Se pueden trabajar. ¿Se entiende un poquito más? ¿Un poquito más claro? Sí. A ver qué más hay. Diego, Ajá. una pregunta es que, ¿cómo sé yo a qué número, por decir, debo llegar para hacerlo más fácil? O sea, Ahí en la ¿cómo? práctica es el que te guste. Acá yo traté de llegar a algo que tuviera ceros. ¿Por qué? Porque los ceros como que no molestan. Ah, ya, pero, o sea, yo elijo, entonces pude haber hecho perfectamente, por ejemplo, no sé, 9000. Claro, pero en la práctica tienes que buscar alguno que sea como el más fácil de llegar y que sea el más cercano. Porque, claro, yo podría llegar al 825.327, pero me va a costar un rato, ¿cachai? Como que no es el más eficiente. Ya, La idea ya sí. siempre es como ir facilitando la pega. Entonces, la idea es como no complicarla más, ¿cachai? O sea, claro, puede que llegue uno con puros ceros, pero que igual me va a quedar gigantescamente grande y que tengo que sumarle un montón de cosas y que termina siendo hasta más pega. Entonces, no, pues la idea es llegar a uno que sea no tan feo y que tenga esa gracia, que me facilite la pega. ¿Ya? Ah, ya. O Súper. sea, si es por eso, es mejor siempre transformarlo al cero, po. Claro, yo al menos trato de hacerlo así. Ah, ya. Salvo que de algún modo puedas hacer, por ejemplo, de llegar a cifras iguales, de modo que te genere Ah, ceros en claro. la respuesta. ¿Ya? Pero en Ahí, todos tendrían que ser números iguales. claro, por eso ahí todo depende de cada caso, pero yo Claro. diría que lo más cómodo es que alguno quede con ceros, que por ejemplo, no sé, es como cuando uno va a comprar, o al menos yo lo hago así, que, no sé, como todas las cosas cuestan algo con 9.90, yo lo aproximo al entero siguiente y después resto los 10, la cantidad de veces que sume 10. Claro. Por ejemplo, Ah, si ya. llevo tres cosas, que una cuesta 1.990, otra cuesta 3.990 y otra cuesta 5.990, en la práctica yo digo ya, tengo 2, 4 y 6. Entonces tengo 2, 4, 6, eso me da 12, y como sumé 3 veces 10, le resto 30. Entonces no son 12.000, sino que son 11.970. Y listo, ya hice la suma. Y es exactamente lo mismo acá, o sea, ir como aproximando, pero no dejar como el error, sino que sacar después el error que uno agrega, ¿ya? Diego, Ujú. oye, ¿podríamos hacer un ejercicio de este ítem como Eso para estoy cachar mirando, cómo se hace? Ya, eso y estoy después mirando. hacer un ejercicio de criptoaritmética, ¿Cuáles son esos? como de letras. ¿Y no son estos mismos? Y, o sea, son parecidos, pero igual se pueden hacer con sumas. Ah, es que es lo mismo. En la práctica, Ya, lo mismo que les decía antes, no hay una forma de decirles, mire, se hacen así y tienen que pensarlos de esta forma. Da lo mismo si son letras, o sea, si son sumas, restas, multiplicaciones o lo que sea. Lo que tienen que ver es el cómo se piensan los problemas, ¿ya? Así que por eso no hace mayor diferencia. Es como, de hecho, lo más probable es que no alcance a hacerlo entero, porque estamos ya con harto rato, pero sí les puedo ir como mostrando, digamos, la forma en cómo lo vamos pensando, ¿ya? Porque de hecho, a ver, el primero. Ah, ya. ¿Qué pasa? Veamos, por ejemplo, el primero. Que tengo P, 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 P en base 3 menos Q, 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 Q. Y quiero que el resultado sea Q, Q, Q y Q. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, es como fácil de verlo, porque como estoy en base 3, la única opción que tengo para P y Q es que sean 0, 1 o 2, ¿cierto? No tengo más opciones. ¿Se ve eso? Sí, se entiende. Ya. Entonces, como tengo solo esas opciones, es fácil hacerlo por tanteo. Pero más que hacerlo por tanteo, que no es la parte como bonita de la matemática, sino que pensar un poco las cosas, tengo que ver que tengo un número de 4 cifras. Le estoy restando otro número de 4 cifras y el resultado me da exactamente este mismo. Entonces, lo que tengo que ver es que puedo como transformarlo a suma y veo que este número de acá, el PPPPP,
tiene que ser 2 veces Q, 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 ¿cierto? Porque si uso la definición de resta, ¿ven que se va usando todo? Esto tiene que cumplirme que P tiene que ser igual a Q, 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 más Q, 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 ¿cierto? Y eso es lo mismo que si yo digo 2 veces Q, Q, Q y Q. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, Ya. sí, sí se ve. Sí, se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Como tengo eso, ¿qué opción tengo? La única opción que tengo de tener un número de 4 cifras, que no sean puros ceros, obviamente, es que PPPP sea 2, 2, 2, 2, 2 menos 1, 1, 1, 1. ¿Y eso cuánto me va a dar como resultado? 1, 1, 1, 1. Y ganamos. ¿Se entiende por qué? Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces pasa eso, que antes de llegar a ponerse a probar y cosas, uno tiene que ir analizándolo. Entonces yo digo, ya, veo qué pasa en este caso, que si yo esa resta la transformo a suma, me queda que este tiene que ser el doble del otro. Entonces, como son puras cifras iguales, la única opción que tengo es que unas sean 1 y las otras sean 2. Y listo, ya lo sacamos. ¿Cómo se hacen pruebas? No basta con que pongan solo, por ejemplo, esto que yo escribí. Tienen que, lo mismo que les hablé, escribirlo de modo que justifiquen y expliquen lo que están haciendo. ¿Ya? Eso es sumamente importante, que cuando escriban las cosas tienen que ir explicando y justificando. No, no es Pero necesario que... Dime. ¿qué pasa en los otros, por ejemplo, cuando hay letras diferentes? Porque igual el primero es como, tenía un rango de razonamiento corto porque podía Claro, ser uno o dos los números. hay Pero que ir ¿qué pasa resolviendo nomás. con...? Entonces, mira, vamos viendo. Diego, oye, es que a nosotros la profe Beatriz nos puso un quiz como para practicar y hay un ejercicio muy parecido, pero como que no lo puedo hacer. Después lo podríamos hacer, onda que yo te lo dicto y si O igual es mándamelo al fácil, es mail con si puras quieres y letras. lo veo. Es que es con puras letras, lo tengo en el... Es un ¿Ya? quiz, no es un archivo. ¿Ya? Mira, a ver, ¿cuál vemos? Por ejemplo, este. Eso. Estamos en base 5, ¿cierto? Entonces, yo diría que en general es bueno llevarlo a suma, porque la suma funciona harto mejor que la resta. Entonces, lo mismo. Choco tiene que ser igual a leche más O y me comí una H. Eso, ¿cierto? Y ahí entonces uno empieza a ver, pues que E más O tiene que ser O. Entonces, ¿en qué caso tengo que a un número yo le agrego algo y me da el mismo? Del otro es 0. Puede ser eso, cuando alguno es cero, ¿cierto? O, por ejemplo, a ver. Claro, alguno tendría que ser cero. Claro, porque si este fuese... Claro, si son distintos, la única opción que tengo es esa. Entonces, este de acá tendría que ser cero. Entonces ya vemos que E tendría que ser el cero. Después tengo que H y H tienen que ser C, ¿cierto? Entonces hoy uno va poniendo C tiene que ser 2 veces H. ¿Se va entendiendo un poco? Sí. Y así, como les digo, uno va condicionando el problema. Entonces, después lo que, en vez de ponerme a ver qué pasa si la C es 5, la H es 3, la O es 1 y así, eh, al hacer como una tablita, digamos, con las condiciones, uno empieza a ver, entonces yo digo, ya, voy a ponerme en el caso de que, por ejemplo, no sé qué pasará en este caso más adelante, pero si logramos llegar a que todos dependen, por ejemplo, de H, ¿ya? Supongamos que la L depende de H, que todas terminan dependiendo de H. Yo digo, ya, ahora, si H vale 1, ¿qué pasa? Ah, no, ese caso no sirve. ¿Por qué pasa esto? Entonces aquí este caso falla. Ya. Veamos ahora qué pasa cuando H vale 2. Si H vale 2, ya, y así. La idea es ir ordenando un poco las condiciones del problema
¿Por qué C igual 2H? Porque acá tengo AH más AH, aquí diga H, H, y tiene que ser C, que es la segunda cifra, porque en la práctica acá como tenía E más O y me tiene que dar O, vimos que E tenía que ser 0, por lo tanto no me genera reserva y pasa al siguiente. ¿Ya? Entonces esa es la idea de hacer este tipo de problemas, de ir poniendo las condiciones que tiene cada cosa y ahí ponerse a analizar como el razonamiento que hay que ver de con lo que yo decía, este es el doble de ese, este otro puede que sea este menos uno, pero en este caso me tiene que generar una reserva para que pase el cero y cosas así. Y ahí es cosa de, como les digo, de cada problema es distinto, así que por eso no puedo darles una receta, porque la única opción es ponerse a hacer Diego, muchos y pensarlos. como, Dime, como último ejercicio, ¿nos podría ayudar con el que yo te pedí, el del... sí, ¿Lo puedes déjame anotar volver a la como en tu pizarra. pizarra? Sí, Ya. voy a volver acá. Acá. ¿Ya? Lo otro, Ya. les cuento antes que se me olvide, desde multiplicación en adelante, si no me equivoco, tengo prácticamente todo el curso escrito, con resúmenes y cosas resueltas y eso. Así que se los puedo mandar también, me escriben al mismo mail que les dije antes, y o les puedo subir a Google Drive y les mando la carpeta, no sé. Pero tengo harto material de este curso que escribí yo mismo. ¿Ya? Y ahí sale, por ejemplo, lo de la multiplicación con descomposición canónica, que me preguntaron delante. ¿Ya? Y las cosas que vienen después también. Ya, dale con tu ejercicio. Ya, es C de D. C, D, B, así, No, BD. 2D de dedo. así, Sí, C ya, menos ya, B. B, Sí, A, B de barco. ya, Y el resultado es A, va. así. Sí, ¿Te dicen si está en alguna base o...? base 10. Ya. Entonces, lo mismo. Tengo C, D, D, C igual a ABA más BAB. ¿Ya? Entonces veo que, fíjate, A más B y A más B, me queda siempre A más B. Obviamente ahí tengo que ir viendo qué pasa con las reservas, porque acá me aumenta. ¿Te fijas? Porque tengo C y después me cambia. Entonces, si tengo siempre la misma suma, en algún caso me tiene que generar eso de que me aparece una reserva. ¿Se entiende como la idea? ¿Se Sí, entiende? con respecto a eso, podemos deducir que A es más pequeño que C, que B y que D, ¿cierto? ¿O no necesariamente? Eh, yo diría que no necesariamente. Por Ah, ejemplo, ya. si esto fuese 8 y esto fuese 7, me genera un 15, ¿cierto? Entonces el C es el 5 Ah, ya. y es más chico que A y que B. ¿Ya? Pero sí que A más B tiene que ser mayor que 10, porque me tiene que generar reserva. Se puede deducir que, por ejemplo, en la última sí hay reserva porque el C, o sea, tiene un número más que... No sé si uno más, pero tiene que tener distinto. Y la única opción que tengo es que sea uno más, porque no puedo generar sumas que sean mayores que 10 o mayores que 20, digamos, sumando solo dos cifras, ¿cierto? Como máximo puedo llegar a 9 más 9 que me da 18. Ujú. ¿Ya? Entonces, si Entonces, esto está en base 10, ¿se podría asumir que C es 1? no necesariamente, porque puede ser cualquier cosa. El caso que yo puse, por ejemplo, que si yo digo que este de acá es un 8 y este es un 7, esto sería un 5, porque la suma sería 15. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí ¿Ya? se entiende. Entonces eso hay que ir viendo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo mismo. A ver, ¿qué más tenemos? Y a la vez este de acá tiene que ser la misma que acá. Entonces, necesito que
Ah, ya, pero miren, detalle importante. Ya sé que pasé de sumar 2 de 3 cifras, ¿cierto? A uno de 4 cifras, ¿cierto? Entonces, ahí sí puedo ver que efectivamente el C tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos cosas de 3 cifras, no puedo pasar a que me genere 4 cifras teniendo un 2, por ejemplo, como primera cifra. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, un número así de 3 cifras más otro de 3 cifras y que el resultado me genere 4 cifras, pero que acá, como primer número, me tenga un 2, ¿cierto? Porque como máximo voy a llegar a lo que decían antes, a un 18. Y si tenía una reserva de antes, me dará un 19, pero no tengo cómo llegar a un 20. ¿Se entiende eso? Ujú. Entonces sí, ya sabemos que sí, C se tiene que entiende. ser 1. ¿Ya? Y si C tiene que ser 1, Ahí se va deduciendo lo otro. claro, por ahí uno va viendo, entonces ya tengo que C vale 1. Entonces tengo que ver que esto más eso me tiene que dar 11. Por lo tanto tiene que ser 7 y 4, 5 y 1, cosas así. O sea, 5 y 6, digamos. ¿Ya? Entonces veamos, por ejemplo, qué pasa si esto es 5 y esto es 6. Y aquí es donde yo les decía que empieza ese como tanteo con estilo. Porque ¿qué formas tengo de generar el 11? 9 y 2, 8 y 3, 7 y 4, 6 y 5. Y los mismos pero al revés, ¿cierto? No tengo más opciones. ¿Cierto? Entonces ya llevé a que tengo 4 casos para probar. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Esto en la práctica sería 5, 6, 5 más 6, 5, 6. ¿Cierto? Y la suma que me daría 1, acá me estaría dando 12, porque sería 11 y 1 que venía 12. Eso y 1 me daría 12 y cumple. Y ya tenemos una solución que cumple con la estructura de C, D, D, C. Entonces podemos ver qué pasa con los otros para ver si todos cumplen y tendríamos 4 soluciones o si es la única que cumple y tenemos una única solución. ¿Se entiende como la idea? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso, insisto, no hay una receta para todos los problemas porque depende mucho de cada caso. O sea, acá en este caso, fíjense que además de ver como relaciones entre las cifras, tuvimos que ver también como cuántas cifras tengo, que pasé de una cosa de 3 cifras a una cosa de 4. Entonces, ¿qué implica ese cambio de cifras? Y todo lo que hemos visto. ¿Se entiende un poquito más la cosa? ¿Se entiende un poco más? No sé si tienen más dudas de algo más o algo que no les quedó muy claro. Sí, quedó más claro. A ver, echemos una mirada a la guía si hubiera alguna otra cosa. Cerré la guía. No, borrar esto de acá. Ah, era eso nomás. Ya, pues cualquier cosa, como les digo, me pueden escribir. La prueba es mañana, ¿cierto? Espero que les vaya bien. Y como les dije, escríbanme si quieren para mandarles las cosas. Espero mandárselas durante hoy. No, o le mando a alguien, es mire, mejor, para que sea más ordenado, porque entre estar respondiendo a 25 mails me voy a demorar más. Voy a subir o a Google Drive o les mando, o que una me mande un mail, le mando a ella el link de Drive o los archivos y ese alguien que lo mande lo metastiza a ustedes, ¿ya? Porque entre estar respondiendo a 25 mails, capaz que se me pase alguno y no quiero dejarlas como sin el material, entonces mejor que entre ustedes mismas se lo repartan, ya sea vía WhatsApp, se copien el link o como sea, pero que tengan más cómodo para hacerlo, ¿ya? Y ahí les mando también el refib y todas esas cosas, que eso ya lo tengo en Google Drive, así que les mando el puro link, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios, no sé, algo que quieran decir a alguien? No, ¿qué te pasaste? Muchas gracias. De nada, pues como les digo, que les vaya bien. Las que tienen con Constanza del Campo, denle saludos míos, que se debe acordar.
A la profe Beatriz la hablo seguido, así que no es necesario que la saluden porque sigo trabajando con ella. Eso, así que les mando también el link del video a la misma persona que me escriba, así que escríbame a alguien y les mando de vuelta las cosas, ¿ya? Que les vaya bien, espero que... Chao, gracias. Te De pasaste. nada, chau, que estén bien.